En la infinita oscuridad del futuro, donde la galaxia arde con el fuego de la guerra, una amenaza acecha más allá de la comprensión humana. Legiones senos que infestan los mundos del emperador. Razas impuras conspiran contra la supremacía de la humanidad. Y horrores de la disformidad aguardan en las sombras, ansiosos por desgarrar la realidad misma. Frente a ellos, la humanidad no solo necesita guerreros, sino cazadores. No solo necesitan ejércitos, sino verdugos. Son los vigías de la muerte, la lanza afilada del Ordo Xenos, los elegidos entre los elegidos, reclutados entre los mejores capítulos de los Adeptus Astartes. Estos guerreros abandonan sus colores y sus juramentos para servir a una causa mayor. Vestidos con la oscuridad de la vigilia y armados con la sabiduría de siglos de combate, los vigías de la muerte no libran guerras de conquista, ni buscan la gloria en los campos de batalla. Son la línea invisible entre la supervivencia y la extinción, la barrera que separa la civilización de la aniquilación. Ellos no esperan la llegada del enemigo, sino que lo buscan y lo exterminan, antes de que pueda convertirse en una amenaza mayor. Muy buenas, amantes del emperador, vasallos del rey silente y devotos de los poderes ruinosos. Os habla Warhammer Historia, recortaros, darle like y suscribiros. Y señores, que si estáis en YouTube, por tan solo €1 os podéis hacer miembros del canal para ayudar en este proyecto que estamos haciendo todos juntos. Hoy vamos a hablar nada más y nada menos que de la Death Watch, los vigías de la muerte en español, que aunque en la portada he puesto Death Watch, a lo largo del podcast hablaré de ellos como los vigías de la muerte, básicamente, porque también está guay. Pero me gusta más Death Watch, así como título. Vamos a hablar un poquito de ellos, un poquito de su historia, de cómo nace esta facción, que dentro tiene gente de todas las facciones, por decirlo de alguna forma. Y vamos a hablar un poquito de su organización, vamos a mencionar algunas batallas, vamos a hablar cómo visten, algunas reliquias. Vamos a conocer bien a estos señores de negro, que luchan contra los senos y los defienden de esos monstruos que hay en el espacio. Así que señores, sin más dilación, vamos a ello. Los orígenes de los vigías de la muerte se hallan envueltos en las brumas del tiempo, ocultos entre los polvorientos registros del imperio. Pero los ecos de su nacimiento resuenan en la historia como un juramento grabado con sangre y acero. Su fundación se remonta al sombrío año 544 del milenio 32, en la sombra de la más devastadora invasión orca que la humanidad haya enfrentado desde la cruzada de Ulanor. A la cabeza de esta imparable marea verde se alzaba una criatura de pesadilla, un caudillo envuelto en el misterio, conocido únicamente como la Bestia. Su horda imparable asoló los mundos imperiales, amenazando incluso el sagrado trono de Terra. En este momento de desesperación, un único Astartes se alzó para desafiar la tormenta. Khorlan, el último de los puños imperiales y recién elegido Lord Comandante del Imperio, concibió un arma sin igual contra la abominación alienígena. Pequeñas pero letales unidades de exterminio formadas por los guerreros más formidables del Adeptus Astartes, cuyo único propósito sería desmantelar las fuerzas enemigas desde su corazón. Fue una estrategia sin precedentes, una táctica nacida de la desesperación y el sacrificio. Aunque los altos señores de Terra mostraron dudas, la necesidad dictó su destino. Así que sembraron las primeras semillas de lo que con el tiempo sería la más temida orden de cazadores de Xenos, los vigías de la muerte. Los primeros en ser convocados a esta cruzada fueron los supervivientes de los capítulos que en su noble sacrificio habían sufrido las peores pérdidas durante la invasión de Ulanor. Guerreros sin hogar, sin hermanos, sin legado, pero no sin causa. Bajo la vigilancia implacable de Khorlan se convirtieron en un filo templado en la necesidad, y su juramento fue simple: vigilar y erradicar toda amenaza alienígena antes de que pudiera amenazar de nuevo la existencia de la humanidad. Pero como toda historia imperial, los registros no son unánimes. Hay quienes aseguran que la génesis de los vigías de la muerte es aún más oscura, más reciente y más ominosa. Los códices alternativos hablan de una reunión secreta en un mundo envuelto en las sombras, Orphite 4, un enclave perdido en la inmensidad del vacío.
Allí, en una fortaleza olvidada por el tiempo, un cónclave de señores inquisidores se congregó en la más estricta clandestinidad. No fue un encuentro casual, ni un debate ordinario. Fue concilio de mentes consumidas por la certeza del apocalipsis. Los inquisidores que se reunieron no eran políticos ni burócratas, sino cazadores de monstruos, exterminadores de horrores innombrables. Todos pertenecían al Ordo Xenos, y todos compartían una convicción aterradora. El imperio estaba condenado. El tiempo, aseguraban, jugaba en contra de la humanidad. Habían visto mundos caer bajo el yugo de parásitos tiránidos, flotas arrastradas por guerreros de otros tiempos, razas esclavizadas por dioses de metal que despertaban de su letargo milenario. Algunos hablaron de un cataclismo inminente, de seres antiguos que dormían desde antes de la ascensión del hombre y que despertarían para esclavizar la galaxia. Otros temieron el surgimiento de bestias alienígenas que aún no se habían visto, horrores que acechaban en los vacíos oscuros entre las estrellas. Unos pocos, los más osados, sugirieron que se debían forjar pactos impíos con ciertas razas xenos, alianzas que asegurarían la supervivencia del imperio en la inevitable guerra final. Las discusiones se prolongaron por años estándar. Algunos inquisidores puritanos, escandalizados, condenaron el cónclave como una traición a la supremacía del hombre, una rendición disfrazada de estrategia. Pero la razón prevaleció sobre la ortodoxia. Finalmente se tomó una decisión. El imperio necesitaba un arma definitiva contra el enemigo xenos. No una flota ni un ejército convencional, sino una fuerza de élite sin igual, un escudo de sombras que golpearía antes de que la tormenta se desatara. Se hizo entonces una llamada sin precedentes. El cónclave solicitó la presencia de los señores del capítulo de los Adeptus Astartes. No está claro cuántos respondieron, ni cuántos participaron en la decisión final. Pero los registros indican que se alcanzó un quórum lo suficientemente grande como para dar lugar a un acontecimiento único en la historia del imperio. En el transcurso de una noche, los señores de capítulo y los inquisidores del Ordo Xenos hicieron un juramento eterno, sellado con sangre y fuego y juramentos inquebrantables. Su pacto daría vida a una orden que lucharía hasta el fin de los tiempos para contener la amenaza alienígena. Así nacerían los Vigías de la Muerte. Un capítulo sin mundo, sin legado, pero con un propósito más grande que cualquiera otro en la galaxia. Un capítulo formado por los mejores guerreros de los más ilustres linajes de marines espaciales, cuya única misión es vigilar el vacío y exterminar toda amenaza xenos antes de que se convierta en el ocaso del imperio. Desde ese día, el Ordo Xenos y los Vigías de la Muerte trabajan en conjunto, iguales en su misión para preservar la humanidad. Aunque ninguna de las dos órdenes se someta a la otra, ambas comparten el conocimiento de que algún día las profecías del cónclave se harán realidad. Sea cual sea la verdad de sus orígenes, lo único que importa es lo que han logrado. Durante milenios, estos Vigías de la Muerte han contenido la oscuridad en los márgenes de la galaxia, llevando la guerra a los mundos más remotos, luchando en la más absoluta clandestinidad, mientras otros guerreros buscan la gloria en el campo de batalla. Pues los Vigías pelean en las sombras, protegiendo un imperio que nunca conocerá sus sacrificios. Pero ahora, en la era oscura del fin, la verdad ha quedado expuesta. Las líneas que una vez contenían la marea xenos se están desmoronando. La galaxia arde con una furia renovada, y los horrores que se creían controlados emergen desde todas direcciones. Por cada victoria obtenida, un nuevo enemigo se alza, más implacable y más hambriento. Ahora hablaré de algunas de las campañas más notables de los Vigías de la Muerte, como por ejemplo cuando en las entrañas de Ril, que era un mundo de túneles y sombras, el Ordo Hereticus descubrió un culto cronomántico que veneraba a los Hrut, criaturas parásitas capaces de distorsionar el flujo del tiempo. Su adoración perversa amenazaba con desgarrar la realidad misma. Sin vacilar, el Ordo Xenos convocó a los Vigías de la Muerte, que como sombras entre sombras descendieron en las profundidades y purgaron los oscuros pasadizos, avanzando palmo a palmo en un enfrentamiento donde la misma línea del tiempo se desgarraba. A medida que las madrigueras ardían, la presencia de los Hrut se disolvía en el vacío, condenadas a un olvido. Otro, en los laboratorios de Fabius Vilis,
Aquel engendro depravado de la herejía se convirtió en un infierno viviente cuando los vigías de la muerte irrumpieron en su reino de pesadillas. En su búsqueda por la bioforma de ataque perfecta, el primogenitor había tejido aberraciones que desafiaban toda comprensión. Quimeras de carne corrupta, amalgamas de bestias alienígenas con un único propósito: devorar. A través de aquel laberinto de carne retorcida y órganos latentes, los vigías avanzaron, aplastando monstruosidades indescriptibles bajo el fuego purificador de sus volters. Al final, entre ríos de sangre y cenizas, los laboratorios fueron consumidos por llamas inclementes, reduciendo a polvo los experimentos de un demente. Los pronosticadores de los caballeros grises vislumbraron un horror que se cernía. En el subsector Entach, dos caudillos orcos libraron una guerra tan sangrienta que el mismo dios de la sangre posaba su mirada sobre el campo de batalla. De continuar el derramamiento, se abriría un portal al mismísimo reino de Corne. Con el tiempo en su contra, los caballeros grises lanzaron un mensaje astropático. Los vigías debían actuar. 12 equipos de eliminación descendieron sobre Entach, armados solo con martillos de trueno en mazas y puños de energía. Sin piedad, sin balas, sin derramar más sangre de la necesaria, aplastaron al caudillo orco y a su séquito bajo golpes demoledores. La grieta diforme fue contenida, y el segundo caudillo, sin rival que enfrentar, condujo su horda hacia el ojo del terror. Una semana después, las lecturas confirmaron su destino. El asunto ya estaba zanjado. En el sector Bensine, entre sombras y jadeos impíos, se gestaba un horror indescriptible. Las células Slith, criaturas serpentionades, habían caído bajo la seducción del dios Slanesh, convirtiendo sus nidos en templos de placer y carnicería. El equipo de eliminación de Curious descendió sobre sus guaridas como heraldos del juicio, desatando la furia del emperador sobre sus perversiones. A cada rincón que llegaban solo quedaban el silencio y los cuerpos de los herejes consumidos por la purificación. Luego, cuando la flota del mundo astronave Bieltan desató una campaña de devastación en el subsector Garramísima, los vigías de la muerte comprendieron la cruda realidad. Su avance no podía ser detenido. Pero si los Eldar eran rápidos, los Astartes podían serlo aún más. Desde Fort Ajax, los vigías de la muerte cambiaron la táctica. En la cúspide de la temporada de calor descendieron sobre el mundo virgen de Idrila, cubiertos de lanzallamas y furia. No combatirían en Bieltan directamente, sino que les arrancarían aquello que buscaban proteger. En un torbellino de llamas y cenizas, el planeta fue reducido a un infierno incandescente. Los exoditas combatieron con ferocidad, pero los vigías se mantuvieron siempre un paso adelante. Al final, Bieltan no pudo ignorar los gritos de socorro. Cuando su flota apareció en el cielo, la guerra ya estaba perdida. Y una semana después, la autarca de Bieltan cayó con un volter perforando su cráneo. Otra más fue cuando los corsarios Aeldari pusieron su mirada en la fortaleza Omega, creyendo haber encontrado el mayor tesoro del imperio, la esfera del juicio final, un artefacto envuelto en mitos y profecías. Confiados, se lanzaron al asalto solo para descubrir, demasiado tarde, que todo había sido un engaño. Los vigías lo esperaban, y cada defensor era un veterano de los equipos de eliminación Venator. Cientos de corsarios perecieron bajo el fuego cruzado, en corredores angostos y trampas letales. Finalmente, el último invasor logró llegar a la cámara nulidad, y encontró que ahí no había nada. La esfera no existía, solo había sido una artimaña, un susurro extendido por los escudos negros, diseñado para atraer y eliminar a los enemigos del imperio. Y así, en una fortaleza bañada en la sangre de sus adversarios, los vigías sellaron otra victoria envuelta en las sombras. Aunque los vigías de la muerte han ido a muchísimas más campañas, lo dejaremos aquí. Ahora vamos a hablar un poquito de la organización. Como ya mencioné antes, no son un capítulo común de marines. No poseen un mundo natal ni una fortaleza monasterio en los bastiones tradicionales del imperio. No hay noviciados ni mundos de reclutamiento donde se forjen sus guerreros. En su lugar, esta hermandad de cazadores es un crisol de élite, una amalgama de los mejores guerreros extraídos de los capítulos de marines que han jurado aportar su sangre a la interminable guerra contra los senos. No cualquiera puede vestir el negro de adamantino de los vigías. Cada guerrero que se une a sus filas ya ha probado su valentía como cazador implacable de alienígenas, antes de siquiera recibir su adiestramiento especializado.
En sus hileras solo hay héroes forjados en el crisol de la batalla, endurecidos en la aniquilación del enemigo más aberrante que existe. Como cámara militante del Ordo Xenos, los Vigías de la Muerte existen con un único propósito: estudiar, vigilar y, si es necesario, exterminar a toda forma de vida alienígena que amanece en el Imperio. Allí donde otras fuerzas luchan abiertamente, ellos actúan con precisión quirúrgica, desplegadas en misiones secretas que pueden significar la diferencia entre la supervivencia de un mundo imperial o su total condenación. Pero su deber va más allá del exterminio. Las razas Xenos poseen artefactos y tecnología que superan la comprensión humana, y aunque el uso de tales herramientas es una blasfemia para muchos, el pragmatismo de la guerra exige sacrificios. Los vigías recuperan, estudian y catalogan la tecnología alienígena, evaluando si pueden convertirse en un arma contra su propio creador. Cada dispositivo recuperado es una posible ventaja en la eterna lucha del Imperio. No obstante, siempre hay peligro de manejar la obra de los herejes. Un artefacto Xenos nunca es tomado a la ligera, todo dispositivo es vigilado con sospecha. Cada ardid de sus creadores anticipado y neutralizado. El Adeptus Mechanicus, siempre ansioso por hurgar en los secretos del universo, observa con avidez las recuperaciones de los vigías. Entre los ejemplos más notables está la espada de Phase Zetan, una arma profana arrebatada a los necrones en un mundo necrópolis y posteriormente integrada en el arsenal del Templo Callidus de los asesinos imperiales. Ironía y supremacía en su máxima expresión, la destrucción de los enemigos del emperador con sus propias creaciones. Desde la segunda fundación, un antiguo y sagrado juramento ha obligado a las legiones leales y a sus capítulos sucesores a aportar guerreros a los vigías. Pero no todos los capítulos ven con buenos ojos este deber. Para algunos, servir en la cámara militante del Ordo Xenos es un honor, pero para otros es un fardo impuesto por la política del Imperio. Los ultramarines, los puños carmesís y los puños imperiales mantienen una estrecha relación con la Inquisición y el Ordo Xenos, enviando con frecuencia tropas de élite a las filas de los vigías. Para estos capítulos, la lucha contra el alienígena es una extensión natural de su deber sagrado, y sus guerreros se integran con facilidad en los equipos de eliminación que recorren la galaxia. Pero para otros capítulos, la Inquisición es poco menos que una amenaza velada a la soberanía de los Astartes. Entre los ángeles oscuros, los templarios negros, los lobos espaciales y los manos de hierro, el juramento de la segunda fundación no es una tradición sagrada, sino una carga. Estos guerreros desconfían profundamente del Ordo Xenos y su doctrina de pragmatismo extremo, y ven con desprecio a los inquisidores que con su arrogancia pretenden dictar el curso de la guerra. A pesar de ellos, todos cumplen con su deber, pues la ley del Imperio es clara, y ningún capítulo desafiará abiertamente una tradición establecida en nombre del propio emperador. Dentro del Ordo, la lucha contra el enemigo alienígena no solo se libra en el campo de batalla, sino en los pasillos de la política imperial. La orden está fracturada en un conflicto de ideologías. Por un lado, los puritanos, que buscan la erradicación total de todo lo alienígena, sin excepciones ni concesiones. Por otro, los radicales, que creen que la única forma de vencer al enemigo es comprenderlo y, cuando sea necesario, usar sus propias armas contra ellos. Los capítulos que desconfían de la Inquisición a menudo facilitan discretamente tropas de los Vigías de la Muerte a los radicales del Ordo Xenos, permitiendo que estos guerreros sean utilizados en contra de los fanáticos del Ordo Hereticus, quienes persiguen cualquier desviación de la ortodoxia imperial. Así, mientras la guerra contra los Xenos se libra en las sombras, otra guerra secreta se desarrolla entre los propios guardianes del Imperio. Un equipo de eliminación de los Vigías es un mosaico de la gloria del Adeptus Astartes. En sus filas pueden encontrarse guerreros de docenas de capítulos diferentes, cada uno portando en su hombrera izquierda el legado de su linaje, pero unidos bajo una única insignia, el negro absoluto de los cazadores. Las diferencias entre ellos son vastas. Algunos veneran la guerra como un arte sagrado, otros combaten con pragmatismo brutal. Algunos ven en la disciplina la clave de la victoria, mientras que otros luchan con la furia indómita de sus ancestros. Pero en el campo de batalla todo se reduce a un solo propósito: la destrucción alienígena. Cada marine sirve a los vigías hasta que el inquisidor que lidera el destacamento declara cumplida su tarea. Solo y solamente entonces puede regresar a su capítulo de origen, llevando consigo la experiencia de un guerrero que ha mirado directamente a los ojos del enemigo más temible del Imperio
y ha sobrevivido para contar la historia. Cuando un hermano de batalla presta su juramento a los vigías, no solo está aceptando una misión, sino que está grabando su nombre en la historia de los cazadores. Este compromiso, forjado en el deber y el sacrificio, no solo honra su propio capítulo de origen, sino que también lo consagra como un guerrero de élite en la guerra interminable contra las razas Xenos. Los señores de capítulo, guardianes del legado de sus guerreros, eligen con sumo cuidado aquellos que consideran dignos de esta prueba suprema. Solo los más diestros, los más letales, aquellos que han demostrado su valía en el exterminio alienígena, son enviados a servir entre los cazadores de sombras. Y cuando la adscripción finaliza, el hermano de batalla regresa a su capítulo, portando con él la gloria de sus hazañas y un conocimiento más profundo de los enemigos del Imperio. Pero no todos los que marchan a la guerra bajo las insignias de los vigías regresan a su hogar. Para la mayoría, servir a los vigías es una etapa de gloria y transición, una misión que será completada antes de que el deber los devuelva a su capítulo de origen. Pero hay quienes descubren que la guerra en las sombras cambia sus almas, que la cacería infinita de los Xenos se convierte en su única razón de existir. Algunos no regresan porque aún no han cumplido su juramento, porque su tarea no ha concluido o porque el Imperio todavía los necesita. Otros, incluso después de haber cumplido su deber, vuelven a prestar juramento, atándose más profundamente a la cámara de vigilancia, alejándose la hermandad de su capítulo original. Con cada nuevo voto, con cada misión cumplida, la conexión con su pasado se va debilitando, hasta que su única familia son los hermanos de negro, con los que marchan a la guerra. Existen adscripciones con objetivos tan monumentales, la purga de un sistema entero, la erradicación de una raza alienígena entera, que pueden durar años, incluso décadas. En estos casos, el destino de cada hermano de batalla depende de un acuerdo sellado entre su señor del capítulo y el alto mando de los vigías. Estos pactos, cada uno único, determinan no solo la duración del servicio, sino también las condiciones que deben cumplirse para que el guerrero regrese con honor al capítulo. Dentro de un mismo equipo de eliminación, cada marine puede tener una motivación distinta para su servicio, una razón personal que lo mantiene en la lucha. Para algunos, la larga vigilia es un honor que soportan con disciplina y resignación, mientras que para otros es un camino de transformación del cual jamás regresarán. El tiempo que un hermano permanece en los vigías de la muerte no solo depende de su misión, sino también de su propia visión del deber. Los capítulos más adheridos al Codex Astartes, como son los ultramarines, ven la adscripción a los vigías de la muerte como una extensión natural de su servicio al emperador. Es un rito sagrado, una prueba de honor que debe cumplirse con disciplina, sin importar las diferencias filosóficas entre los marines de distintos linajes. Para ellos, la guerra contra el Xenos es solo otro campo de batalla donde el deber debe cumplirse. Pero hay otros que ven la larga vigilia de forma distinta. Para algunos es una oportunidad de gloria, una forma de demostrar su supremacía individual, de enfrentarse a desafíos que ningún otro marine ha experimentado. Estos guerreros devoran con ansia el conocimiento de sus hermanos de armas, aprendiendo nuevas tácticas y absorbiendo cada arte de la guerra con el que pueden perfeccionar su lealtad. Para ellos, la idea de regresar a su capítulo es una decisión opcional, y algunos nunca lo hacen. Algunos marines se deleitan en la hermandad forjada en la batalla, aprendiendo a pelear junto a guerreros de distintas doctrinas y filosofías. Buscan reforzar los lazos entre capítulos, compartir su propio conocimiento y construir una hermandad más fuerte y unida dentro del Adeptus Astartes. Pero sea cual sea su perspectiva, el tiempo en los vigías de la muerte los cambia para siempre. Pocos regresan siendo los mismos guerreros que partieron. En toda la historia, ha habido pocos que han prestado su juramento más de una vez. La mayoría de los marines cumplen su deber y regresan a su capítulo, pero hay aquellos cuyo destino está entrelazado con la guerra contra el Xenos. Se cuenta que el primer mártir, el legendario comandante de la fortaleza en la brecha Jericho, prestó el juramento 3 veces. 3 veces abandonó su capítulo, 3 veces sirvió en la guerra contra el Xenos y 3 veces fue llamado de regreso. Su historia es un recordatorio de aunque la larga vigilia es solo un deber temporal para la mayoría, hay quienes son atrapados por su sombra para siempre. Para aquellos que vuelven a prestar juramento, su regreso al capítulo original se torna cada vez más difícil. Sus hermanos ya no les ven como iguales. Sus lazos con su capítulo se han desvanecido con el tiempo. Con cada nuevo voto se sumergen más en la oscuridad de su misión,
hasta que su único hogar son los vigías de la muerte. No todos los que se unen a los vigías lo hacen por el llamado de su señor del capítulo. No todos buscan la gloria o el cumplimiento del deber en la guerra contra el Xenos. Hay algunos cuyos caminos están marcados por la tragedia, la vergüenza o el exilio. Ellos son los escudos negros, guerreros sin pasado, sin estandarte, y a ojos de sus hermanos, sin identidad. Los escudos negros no pronuncian el nombre de su capítulo de origen. Han cubierto sus insignias con el negro absoluto de la penitencia, renunciando a su linaje y a su historia. Nadie pregunta por sus orígenes, y ellos nunca lo revelan. Solo se sabe que han llegado a los vigilas de la muerte para expiar su transgresión que los atormenta, una mancha en su alma que solo el combate y la sangre pueden borrar. Algunos han fallado en la batalla, otros han deshonrado las enseñanzas del Codex Astartes o han sucumbido, aunque sea por un instante, a la corrupción del enemigo. Algunos han perdido reliquias sagradas de su capítulo o han causado la muerte de un hermano de batalla. Para ellos no hay perdón salvo en la guerra. En la oscuridad de los vigías, estos guerreros buscan la absolución, librando una guerra sin fin hasta que encuentren su redención, o en todo caso la muerte. Pero la redención es un camino sin final. Para algunos, una vida no es suficiente. Aquellos escudos negros que han visto demasiados horrores, que han sido consumidos por la necesidad de venganza o de sacrificio, permanecen los vigías por toda la eternidad, encadenando su penitencia. La guerra es su único hogar, el combate su única plegaria. Nadie pregunta qué crimen los llevó allí. Nadie conoce su verdadera historia. Solo se les juzga por sus actos en el presente. Los escudos negros son silenciosos, letales y malditos. Un aura de inquietud los rodea, pues su existencia plantea una pregunta que ningún marine espacial desea responder. ¿Qué atrocidad puede hacer que un Astartes abandone a sus hermanos, su historia y su capítulo? No hay respuestas, solo especulación. Algunos creen que son desertores y otros que han cometido actos de herejía. Otros murmuran que son los últimos supervivientes de capítulos condenados, aquellos que vieron su hermandad caer en la oscuridad y eligieron el exilio en lugar de compartir su destino. Lo cierto es que su pasado ya no importa. Lo único que importa es cómo luchan ahora. Y luchan con la furia de aquellos que no temen a la muerte. Algunos se lanzan al combate sin miedo ni vacilación, buscando una última batalla que los libere de su culpa. Otros son fríos y calculadores, obsesionados con una misión personal, una venganza secreta o la recuperación de algo perdido. Lo que une a todos los escudos negros es que su guerra es eterna y que nunca regresan a su capítulo, porque ya no tienen uno. Los vigías los aceptan, pues un guerrero dispuesto a morir es un arma sin igual, y cuando un escudo negro cae, ningún lamento se pronuncia, pues él mismo eligió su destino. En cada mundo donde los vigías de la muerte extienden su influencia existe una base de operaciones, una fortaleza de la guardia, desde donde sus guerreros lanzan incursiones letales contra la amenaza. Cada fortaleza es comandada por un señor vigía, un veterano endurecido por incontables campañas, generalmente un capitán Astartes o incluso un señor del capítulo. A su servicio se encuentran bibliotecarios, capellanes y trecnus, todos unidos en una misión de preservar y dirigir la guerra en las sombras. Los tecnomarines, guardianes de la armería, mantienen el vasto arsenal de armas, muchas de ellas de origen alienígena, pero purificadas para servir a la causa del imperio. Los guerreros que alcanzan el honor supremo de ser admitidos en la cámara militante renuncian a los colores de su capítulo para abrazar la sombra de la guerra. Con solemne reverencia, repintan su armadura con el negro absoluto de los vigías, un tono que no es meramente un color, sino un juramento silencioso del servicio implacable contra los horrores. Pero la hombrera derecha permanece intacta, portando los colores originales de su capítulo natal, un testamento de su linaje y al juramento que los trajo en esta senda de sacrificio. No obstante, ninguna servoarmadura Astartes puede sumergirse por completo en la penumbra. Hacerlo sería una afrenta al espíritu máquina, un acto de irreverencia que ningún hermano de batalla se atrevería a cometer. Así en la hombrera izquierda resplandece con orgullo la ornamentada heráldica de los vigías, un símbolo de unidad en la batalla y de condena para aquellos que amenazan al imperio. Cada armadura es una crónica viviente del deber.
Los guerreros encalanan sus exoesqueletos con sellos de pureza, iconografía sagrada y reliquias que evocan el legado de sus capítulos. Un lobo espacial, marcado con la ferocidad de Fenris, adornará su armadura con rúnicas ancestrales y talismanes de los dioses primordiales. Un ángel sangriento, portador de una furia contenida, llevará consigo lágrimas de rubí que simbolizan el sacrificio y la penitencia. Mientras que un ángel oscuro se aferrará a la críptica iconografía del capítulo, con espadas aladas y vestigios de secretos ocultos en la penumbra. El brazo izquierdo de cada hermano resplandece con un tono de plata galvanizada, bruñida hasta alcanzar un brillo espectral. Este no es un simple ornamento, sino un recordatorio inmutable del deber de erradicar a los enemigos de la humanidad. En el centro de la hombrera, el símbolo sagrado de la Inquisición domina la superficie, una imponente y adornada con una calavera y huesos cruzados, la marca de la vigilancia eterna contra la amenaza Xenos. Pero más que un escudo de batalla, esta armadura es un pergamino de fe. Tallada con devoción en su superficie se encuentra la letanía Xenomortis, un canto de condena a todas las razas impuras. Algunos veteranos de la larga vigilia graban además otros textos sagrados, como el Catecismo de los Xenos y la Tercera Abjuración de Terra. Cada palabra un juramento de exterminio, cada sílaba una promesa de hierro contra los enemigos del Imperio. No es raro que en el fragor de la batalla estos guerreros reciten tales pasajes como una letanía ardiente, endureciendo su corazón y el de sus hermanos contra la impureza. Entre los ecos de la guerra, los susurros de estas oraciones resuenan como truenos, recordando al enemigo que su destino inevitable será erradicado sin piedad en nombre del emperador de la humanidad. Los vigías de la muerte han recolectado y custodiado artefactos de un poder inigualable. Algunos de estos objetos han sido arrebatados de las manos de los enemigos del emperador, y otros han sido legados por capítulos honorables que reconocen el sacrificio de estos guardianes silenciosos. La mayoría reposan en la insondable fortaleza de Erioch, resguardada tras sellos de adamantina y oquedades de éxtasis, pero otras siguen en uso, portadas por aquellos dignos de empuñarlas en la guerra sin fin. A continuación voy a relatar algunas de estas reliquias. Concebido por las insondables mentes de los caballeros grises, el augurio malífica es mucho más que un simple auspex. Es un relicario de presagios, una advertencia, un artefacto cuyos rituales de consagración lo dotan de un poder oscuro y peligroso. Sus superficies están marcadas con inscripciones apenas comprendidas, sus sensores reforzados con apéndices esotéricos que lo hacen irreconocible. Capaz de detectar las auras del mar absoluto, el augurio malífica ha señalado la presencia de demonios y ha predecido grietas de disformidad con un nivel de certeza aterrador. Pero su posesión es un secreto peligroso. Los caballeros grises ignoran su paradero y lo buscan con fervor, creyéndolo perdido en las manos profanas de los portadores de la palabra. Si su existencia se revelara, las consecuencias para los vigilas de la muerte serían insondables. La espada corroída, forjada para la guerra, es una hoja ornamentada que ha atravesado incontables enemigos del Imperio. Sin embargo, su destino cambió cuando se hundió en la carne corrupta de un Venontropo, un engendro de la flota enjambre Dagon. La bioácida sangre tiránida la devoró desde dentro, penetrando su estructura a nivel molecular y tornándola irreparable. Los artífices del capítulo intentaron salvarla, pero fracasaron. En su desesperación crearon una vaina de éxtasis capaz de contener su descomposición, permitiendo que la hoja sea utilizada en batalla solo en momentos críticos. Cada vez que se desenvaina, su filo devora carne y armadura con su toque letal. Pero su existencia es una carrera contra el tiempo. Un día, la espada corroída se desmoronará en polvo, llevándose consigo su letalidad y su leyenda. Los puños de Dragos. El hermano Dragos fue un guerrero sin igual, cazador de orcos, eldars y traidores. Su ansia de destrucción lo llevó a enfrentarse a los enemigos más blindados, demoliendo tanques de guerra gravitacionales y dreadnoughts con su combinación de plasma y su puño de guerra. Pero su mayor virtud también fue su condena. Nunca satisfecho, Dragos exigía constantes mejoras en su equipo. Los tecnomarines protestaban, pues cada modificación podía alterar los sagrados espíritus máquina. Pero la brutal efectividad del guerrero hizo que sus peticiones fueran concedidas, hasta que un fatídico día, su combiarma sobrecargada explotó en su mano, dejando su cuerpo irreconocible. Solo un puño de energía permaneció intacto,
recogido del campo de batalla como un monumento a su implacable voluntad. La espada sierra de Kiricha. Nacida en el pecado del tecnocisma de Keflan 9, esta espada se creó en un taller hereje lejos de los ojos del Mechanicus. Su diseño híbrido combina la implacable fuerza de una hoja a 2 manos con la violencia mecánica de una espada sierra, desgarrando carne y ceramita por igual. Cuando las forjas ilegales de Crixis fueron purgadas, las plantillas de esta arma fueron destruidas y los pocos ejemplares existentes fueron asegurados en bóvedas de éxtasis. Se cree que esta es la última de su clase, un arma que nunca debió existir, empuñada por aquellos dispuestos a desafiar la ortodoxia en nombre de la guerra. El tomo de Pleicia. Creado por un tecnosacerdote cuyo nombre se ha perdido en el tiempo, este códice de datos es un laberinto de información prohibida. A primera vista su contenido es caótico, sin orden ni estructura, y solo aquellos con una mente afilada pueden encontrar los secretos ocultos en su núcleo de datos. De entre sus páginas digitales pueden hallarse diseños olvidados, archivos distorsionados por la corrupción del tiempo y diagramas de tecnología que desafían la comprensión. Solo los más eruditos entre los vigías se atreven a consultarlo, pues en sus líneas yace un conocimiento que puede ser una bendición o una maldición. Salvación de Correus. La leyenda del hermano Correus es un testamento de resistencia. Enviado una misión para localizar a la infame Lady Malice, cayó en una trampa y fue capturado por un Drukhari. Durante semanas sufrió torturas inimaginables, hasta que encadenado a bordo de una nave gravitacional fue forzado a presenciar la masacre de sus hermanos de batalla. Pero el destino no lo había condenado aún. Cuando un compañero moribundo fue arrojado a la nave, Correus rompió sus ataduras y tomó el cuchillo de combate de su camarada y hundió la hoja en el corazón de su captor. Aún cubierto de sangre, regresó a Erioch con el arma en su mano, y desde entonces su cuchillo se ha convertido en una reliquia temida, pues la sangre de su torturador había sido infectada con las toxinas de pesadilla de los Drukhari. Aquel que sea herido por su filo experimentará un sufrimiento indescriptible, como si compartiera el tormento que Correus tuvo que soportar. Estos son solo los fragmentos del insondable arsenal de los Vigías de la Muerte, artefactos nacidos en batalla, imbuidos con la historia de héroes y mártires, cada uno con un emblema de sacrificio y la guerra interminable contra la oscuridad. Que quien los porte esté a la altura de su legado. Y con esto terminamos el vídeo sobre la Death Watch, los Vigías de la Muerte, los protectores de la humanidad contra las razas Xenos, la élite entre las élites. Muy chulos los Vigías de la Muerte, que es como irse de campamento para probablemente no volver. Y luego cuando vuelves con tus amigos contarles pues todo lo que has aprendido. Así que espero que os haya gustado este episodio y nos vemos en próximos. Un saludo muy fuerte.